Saludos buscadores y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí hablo del yo para el yo. Hoy tengo una canalización relativamente reciente de Quo del 2019 y vamos a hablar sobre comunicación. No solamente del lenguaje verbal, sino de esa comunicación a través de dimensiones o densidades. Así que es relativamente largo lo que tengo aquí. Tengo que hacer una aclaratoria. La traducción de esta canalización no la hice yo, por ende debe estar llena de varios errores, los cuales voy a tratar de corregir mientras estoy leyendo para poder expresar la verdadera intención de lo que se quiere decir. Así que no la he leído, sin embargo tengo conocimiento de la versión en inglés y esto me va a ayudar a mí a poder crear una reproducción un poco más fidedigna para la lectura de este episodio. Así que para no darle mucha antesala a esto, vamos a empezar con el saludo de Quo siempre, que me parece bueno incluir porque es bueno recordar que ninguna de la información que nosotros escuchemos es real, a menos de que resuene con nosotros. Si resuena con nosotros, es real por el momento. Siempre todo está cambiando. Es otra manera de decir lo mismo que va a decir Quo, de que lo que sea que escuches aquí, si te resuena, tómalo, si no, recházalo. Pero empecemos. Esto es canalizado por Jim McCarthy en el 2019, 28 de diciembre. Como dije, relativamente reciente. Quo dice: soy Quo y estoy con este instrumento en este momento. Nosotros saludamos a cada uno de ustedes en el amor y la luz del Creador único infinito, de quien todos somos una porción y a quien buscamos con cada fibra de nuestro ser. Nosotros estamos conscientes que muchos en este círculo comparten la misma naturaleza y tienen el mismo deseo de buscar al ser único, pero encuentran dificultades al hacerlo. Por lo tanto, venimos a ofrecerles una ayuda para resolver dichas dificultades, si es posible, y a la vez les pedimos que se den cuenta que nosotros no somos la fuente final o definitiva de información. Nosotros tenemos nuestras propias distorsiones y sobrellevamos de la manera más positiva posible, dándonos cuenta de que la resolución de cada distorsión nos mueve más y más cerca del ser único dentro de cada uno de nosotros. Es así como les pedimos, como siempre, que tomen las palabras y pensamientos que les ofrecemos y que los usen de cualquier manera que sea beneficiosa para la mayoría de ustedes. Si algo no es benéfico, por favor, descártenlo sin pensarlo un solo segundo. De esta manera nos sentiremos libres de hablar y responder a sus preguntas. Quisiéramos saber en este momento si hay alguna pregunta con la cual pudiéramos comenzar. Quizá ustedes no lo noten, pero hay varias palabras que tienden a ser un poco confusas para el que está leyendo. Por ejemplo, cuando dijeron la última información, que ellos no son la fuente de la última información, esa parte tuve que traducirla como información definitiva, no última, en el sentido de que es la última información que vamos a escuchar o algo así. En inglés ahí utilizan la palabra ultimate, que significa definitivo o lo más grande, lo final. Estoy seguro que me voy a encontrar con muchas palabras así que no. Si se escucha raro, simplemente traten de hacer el mejor sentido de lo que se pueda, porque es una canalización bastante larga en varios aspectos. Pero vamos a seguir leyendo, porque ahorita entramos a la primera pregunta que tiene Austin y dice: yo tengo una pregunta, Quo. Ra tenía una teoría sobre nuestro logos diciendo que este diseñaba nuestra evolución con base en nuestras palabras en lugar de nuestra telepatía, con el objetivo de aumentar de cierta manera el velo. Yo quisiera saber si esto es verdad y cómo funciona. En otras palabras, ¿de qué manera el depender de las palabras aumenta el velo? También,
si tú nos pudieras dar algún consejo sobre la manera como se puede usar esta característica para abrir nuestros corazones. Quo le dice: soy Quo y estoy consciente de tu pregunta, mi hermano. Sabemos que esta es una de las preguntas más importantes en el proceso de la búsqueda dentro de la ilusión de tercera densidad, ya que el proceso de reversión o el depender de las palabras en lugar de la telepatía como concepto de comunicación es una manera a través de la cual el velo del olvido se fortalece. El diálogo que ustedes utilizan de manera tan casual y a veces sin cuidado se usa como parte de la experiencia de la tercera densidad para incrementar la separación entre ustedes y todo lo que se ha creado, y especialmente la separación con el Creador único infinito. El concepto de la comunicación es un medio a través del cual las entidades pueden comunicar creyendo en la naturaleza de la ilusión, ya que los conceptos de telepatía y premonición refuerzan la naturaleza de la unión con el ser único. Los conceptos de la unidad de la creación reflejan una porción del funcionamiento de la unidad, la interacción de la comunicación sin la división de los pensamientos en diferentes partes y partículas llamadas palabras. Aquí estamos entrando a lo que es el entendimiento del por qué, según Ra, nos dijo que el Logos diseñó una manera de comunicarnos que sea verbal en vez de telepática. Y la pregunta de Austin es: ¿cómo es que esto fortalece más nuestra capacidad de búsqueda? ¿Y cómo hace que esto cree más velo? O sea, el velo está mucho más fuerte. Y es bastante simple de entender, de hecho. Consideren el velo como algo que separa la realidad de la ilusión. En pocas palabras, lo que es nuestra separación y nuestra unidad. Hay un elemento que nos hace vernos a nosotros separados. Ese es el velo. Se le llama el velo del olvido porque todos sabemos inherentemente que somos uno. Esta es una realización que viene de manera muy sutil y muy espontánea en cada uno de nosotros, pero es fortalecido el velo para que esta realización no sea tan evidente. Gracias a eso tenemos una experiencia tan variada como la que vemos aquí en la Tierra. Entonces, ¿cómo es que el utilizar lenguaje verbal en vez de telepático ayuda a fortalecer el velo y por ende generar mayor búsqueda? Es bastante simple. Mientras más fuerte sea la manera en que nosotros nos sentimos separados a través del lenguaje, entonces mayor va a ser nuestra búsqueda y por supuesto el velo se intensifica. Si analizamos lo que fuera la telepatía en términos generales, la telepatía es una manera de comunicarnos sin mucha distorsión. Es como una especie de transmisión de sensaciones, de entendimiento, y no son palabras específicas que escuchamos, sino sensaciones. Este lenguaje, si todos nos comunicáramos así, revelaría mucho más la conexión entre nosotros, porque físicamente no se pudiera expresar el materialismo, por ejemplo, lo cual es uno de los grandes productos que tenemos de la ilusión, el materialismo. Me refiero a la ciencia materialista que dice que todo está separado en partículas, como Quo dijo al final cuando hablan de lo que es los conceptos de la unidad de la creación reflejan una porción del funcionamiento de la unidad, la interacción de la comunicación sin la división de los pensamientos en diferentes partes y partículas llamadas palabras. Eso sería la telepatía a través de conceptos, porque eso es como nosotros nos comunicaríamos si no tuviésemos que utilizar palabras. Y ciertamente esto pudiera ser un buen estudio de dos personas que cuando se conocen y no hablan el mismo lenguaje, de hecho, mientras mayor sea la falta de poder comunicarse en palabras, mayor va a ser la comunicación a través de conceptos. Utilizan las manos, utilizan emociones o gestos. Todo esto refleja una mejor manera de comunicarnos que la de palabras, porque las palabras tienden a ser muy concisas. Y
Ustedes conocen cuál es mi posición con respecto al lenguaje, que es muy muy pobre para poder transmitir lo que realmente es. Y por eso es que decimos que el silencio es la mejor comunicación. Pero esto, para darle crédito al lenguaje, nos da a nosotros, los poetas y filósofos, una mejor herramienta para poder ilustrar aquello que puede ser complejo en lenguaje sofisticado. Y es precisamente lo que a mí me encanta hacer. Es lo que es mi lienzo y brocha, y mis colores son mis palabras, y dibujo conceptos coherentes a través de mis palabras y mi manera de expresarme. Así que no es del todo, obviamente, algo negativo en el sentido peyorativo, o que es nada. Todo en esta creación se puede aprovechar, y la manera como lo podemos aprovechar es, como ya dije, utilizando la belleza del lenguaje para poder comunicar eso que sentimos, que vemos y que percibimos. Quo continúa diciendo lo siguiente: es así como, en la medida en que ustedes usen palabras para describir de manera poco acertada los conceptos que existen, se pueden dar cuenta que deben trabajar de manera más persistente para darse a entender de manera clara, para lograr transmitir los pensamientos desde su corazón, su mente y la esencia de su propio ser. Cuando ustedes se dan cuenta que están relegados por necesidad al uso de las palabras, es entonces cuando tal vez añadan a sus intentos de comunicación un cierto fervor que busca revelar a las otras entidades con la cual ustedes interactúan lo que están pensando y sintiendo. Cuando esto se hace de manera simultánea con otra entidad con la cual se está intentando resolver dificultades y falta de armonía, es bastante útil en el sentido que logra proveer el medio para trabajar con mayor dedicación en el intento de la comunicación. El trabajar con dedicación en la mejora de la comunicación con otros es similar a la polarización en el sentido positivo, ya que se intenta usar palabras para volverse más abierto y transparente con otra entidad, apoyando a la otra entidad a través del propio esfuerzo al intentar hacer lo mismo. Es por eso que la comunicación entre entidades es difícil, y sin embargo la polarización que aparece como resultado del intento de la misma, en comparación con el concepto de la comunicación, mejora. Entonces tenemos que la manera en que nosotros nos podemos comunicar, que es este lenguaje verbal, puede ser utilizado, como dice Quo, de manera clara para lograr transmitir los pensamientos desde el corazón, la mente y la esencia de nuestro propio ser. Porque al nosotros utilizar el lenguaje de una manera lo más honesta y clara posible, estamos brindando esa apertura hacia el otro, de decir: estás en confianza, aquí puedes ser tú. Y esto mejora, y pueden ver cómo algo que inicialmente está diseñado para aumentar la separación puede tener una mayor fuerza, una mayor atracción hacia lo que es nuestra sensación de unidad, cuando el mismo lenguaje se utiliza de una manera clara y honesta, de un modo. Por eso es que en budismo una de las grandes enseñanzas, y que se toma como una manera de vivir, es lo que llaman discurso apropiado o correcto, hasta sincero pudiera traducirse, porque tiene que ver con la manera honesta de hablar, de no esconder nada, de usar el lenguaje de una manera que no se manipule, que no se intente controlar o desviar con alguna intención oculta, sino simplemente ser honesto. A mí particularmente siempre me ha parecido muy tedioso cuando las personas utilizan muchas palabras para tratar de llegar a un punto, dan muchas vueltas, como nosotros decimos, y prefiero que sea directo, que no sea algo muy disfrazado, muy colorido, sino que sea directo, a menos de que sea obviamente una expresión artística donde se aprecie lo que es el uso del lenguaje para poder transmitir algo que no se puede transmitir con las palabras. Nosotros también utilizamos un lenguaje que ha evolucionado
a través del tiempo a ser cada vez más divisivo. Por ejemplo, el lenguaje de antaño en Egipto, en China, en Japón, es muy gráfico y transmite conceptos de una manera mucho más directa, en vez de nosotros tener que leer, estructurar y crear coherencia de las palabras que estamos leyendo. Una imagen, por eso que las imágenes se utilizan muchísimo en lo que son las señales de tránsito, porque es mucho más fácil entender que hay gente cruzando cuando ves dos personas en una imagen que tú ya identificas como hay gente cruzando. Si tuviésemos que leer eso, la distracción sería tanta que hasta pudiéramos atropellar a alguien. Entonces es mejor siempre ver visualmente un gráfico. Por eso que los artistas tienden a utilizar me refiero a los artistas gráficos, tienden a utilizar colores y líneas de una manera que puedan dibujarnos una esencia de algo que luego tienen que explicar en palabras mucho más largo. Y se complementa, no quiere decir que el lenguaje sea obviamente inútil, sino que se puede utilizar como una herramienta para explicar algo mucho más profundo. Y por eso es que los poetas y filósofos encontramos un gran alivio en poder utilizar muchas palabras para poder llevar a la persona a un entendimiento mucho más profundo. Entonces, esa es la respuesta en general. La razón por la cual tenemos un lenguaje de esta naturaleza es porque ayuda a fortalecer más el velo. Y el velo es aquello que nos separa entre lo que realmente somos y lo que no somos. La unidad y la ilusión, el ser separado y el ser absoluto. Entonces, cuando utilizamos este lenguaje para poder trascender esta barrera de separación en comunicación, ayudamos a polarizarnos incluso mucho más, como dice Kuo al final, que dicen, es por eso que la comunicación entre entidades es difícil, y sin embargo la polarización que aparece como resultado del intento en la misma, en comparación con el concepto de la comunicación, mejora. Mejor dicho, aumenta, sería una mejor palabra aquí. La polarización aumenta como resultado de poder trascender esa división en lenguaje. Ahora, aquí la canalización va a tomar otro curso en cuanto a telepatía, porque hablando de telepatía, vamos a ver cómo esto puede funcionar. Y esto le va a interesar a muchos de ustedes, estoy segurísimo. Así que alguien llamado Zack pregunta: saludos, Kuo. Tengo una pregunta. Durante este tiempo de evolución y desarrollo hacia la cuarta densidad, la telepatía es más fácilmente accesible para aquellos que están polarizándose. ¿Podrías darnos algunas recomendaciones sobre cómo utilizar esta habilidad? Kuo dice: soy Kuo y estoy consciente de tu pregunta, mi hermano. Es verdad que existe una cierta facilidad, ya que la telepatía es accesible para ciertas personas, para aquellos que buscan la verdad conscientemente, y es una indicación de que en este momento aquellos que son conscientes están avanzando y evolucionando en su propio camino, ya que comienzan a notar que el velo, por así decirlo, se vuelve cada vez más delgado. Y sucede también para otros como ellos que quienes buscan con la misma pureza e intensidad. Es por esto que la cualidad más útil para ser capaz de transmitir y recibir pensamientos con otros es compartir la sinceridad y la profundidad de la devoción en la búsqueda espiritual y la evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu. Cuando se realiza un esfuerzo conjunto, se crea la posibilidad de usar el estado meditativo para transmitir los pensamientos a otra entidad, quien está consciente que dichos pensamientos están siendo transmitidos. La otra entidad no necesita estar cerca de la primera entidad, pero debe estar consciente que está intentando enviar conceptos o imágenes para que haya receptividad por parte de la segunda entidad, quien sabe que dicho intento se está realizando. Entonces, para empezar, vamos a aclarar que existe un adelgazamiento del velo a través del tiempo en el cual estamos ascendiendo a cuarta densidad.
Pero este velo continúa siendo, digamos que, espeso si no tenemos una búsqueda consciente hacia la búsqueda de unión en sinceridad y de querer conocer a nuestro propio ser absoluto. En esa búsqueda es que vamos a conseguir poder entrar en estos estados de posible telepatía con otras personas. Y Quo dice que no tenemos que estar cerca, podemos estar a distancia. Lo importante es que la persona esté consciente de que se le está intentando transmitir algún tipo de imagen. Esto creo que se ha hecho en muchos experimentos y se ha visto que es evidentemente posible. Es cuestión de practicarlo. Yo particularmente no estoy interesado en este tipo de prácticas, pero como todo me parece interesante de cómo nosotros podemos comunicarnos a través de la conciencia y no a través del medio, digamos, atmosférico de vibraciones del ambiente, sino de una vibración mucho más, una frecuencia mucho más profunda. Así que no tengo mucho que agregar aquí, salvo la realidad de que esto es completamente posible y que aquellas personas que lo estén buscando pueden practicarlo. Y de hecho me parece que sería interesante que mucha gente empiece a utilizar esto para demostrar que es posible transmitir esto y que se vuelva mucho más común en vez de algo medio escondido y esotérico o ilusorio para la mente materialista. Quo continúa y dice: el estado meditativo ayuda en la creación y recepción de los conceptos telepáticos y es capaz de lograr llegar a la mente consciente de manera cada vez más profunda e incluso a la mente inconsciente, donde dicha comunicación es incluso más fácil que en los niveles de la mente consciente, ya que ésta está ocupada y es como la mente de un mono, ya que así la llamamos. Sí, aquí no recuerdo cómo dijeron esto en inglés, pero sí, es como la mente de un mono, nuestra mente consciente. Es cierto, the monkey mind, le dicen en inglés. El estado meditativo es importantísimo, como vamos a seguir explorando aquí. Y de hecho, tienen más que decir, así que voy a terminar este último párrafo cuando dicen: si ustedes pueden callar esta mente, la mente consciente, la mente ocupada, dentro del estado meditativo, es entonces cuando se lograrán experimentar sentimientos de expansión cada vez más grandes. Y el ser interior comienza entonces a moverse hacia afuera de lo que se llama tiempo-espacio, hacia el plano espiritual, y comienza a incluirse a la otra entidad o incluso otras entidades con las cuales se quiere comunicar. Si ustedes pueden visualizar esta expansión de su ser y son capaces de incluir a la otra entidad y luego transmitir sus pensamientos a través de ese estado del ser, existe una mayor probabilidad que la entidad en efecto reciba los pensamientos. Así que la invitación aquí es de nuevo a meditar, a callar la mente y a entrar en este estado meditativo que es el que se puede expandir hasta llegar a la otra persona y poder transmitir telepáticamente. Esto tiene todo el sentido del mundo porque la mente activa es lo que genera el yo egoico o el yo separado. Y este yo separado debe disolverse en gran medida para poder transmitir, porque el yo separado no cree esto posible. El yo separado está separado. Por ende, cuando entramos en este estado meditativo se puede transmitir información de una manera mucho más eficiente, como lo es la telepatía. Y todos somos aquí testigos de sincronicidades entre personas que de repente nos dicen: estaba pensando en ti y me escribiste, o llevo una semana sintiendo esta idea y tú me la acabas de confirmar. Todo esto es parte del mismo mecanismo de expansión de conciencia que lleva a que nuestros pensamientos, nuestras imágenes se mezclen con otras personas, porque no es tan descabellado como los materialistas pudieran pensar. Es algo bastante simple y de hecho para mí la razón por la cual esto no es de gran interés para mí es porque
me parece muy cotidiano y muy básico en realidad para lo demás que podemos explorar. Esto no le estoy quitando, por supuesto, ningún tipo de crédito. Estaba enfatizando todo momento que la telepatía debería ser explorada. Pero para mí personalmente, la telepatía no es algo que me llame la atención porque hay estudios mucho más profundos a los cuales le dedico mi interés, mi energía y mi dedicación. Pero es parte del juego, de esta densidad, poder accesar a estos niveles de telepatía. Solo que a mí de verdad no me llama la atención. Y es quizá por eso, porque lo veo algo tan real ahorita, que así como las sincronicidades terminan siendo simplemente parte de nuestra vida y no es que pierden su cualidad, sino que dejan de ser tan impactantes como al principio lo eran en nuestro despertar, o dependiendo de qué tan fuerte haya sido nuestro despertar, ¿no? Pero, de nuevo, esto vamos a seguir explorándolo incluso a un nivel más profundo que me parece más interesante todavía, más allá de la telepatía. Katy, una persona en el grupo de la canalización, dice: yo tengo una pregunta sobre una de las respuestas anteriores, Quo. Tiene que ver con la comunicación con otros seres humanos, con el espíritu de aquellos que están vivos y con aquellos que han partido de esta tierra, o incluso con el propio ser superior. Quisiera preguntar específicamente acerca de la existencia del ser superior en la comunicación con todos estos seres y quisiera conocer una guía de cómo puede facilitarse dicha comunicación y el envío de preguntas y recepción de respuestas. Una buena pregunta para ver cómo esta comunicación, continuando en lo que es comunicación entre seres humanos y espíritus de aquellos que se han ido con los que están aquí, y cómo mejorar esta comunicación. Esto de repente puede ser de gran interés para las personas que les gusta canalizar. Quo dice: soy Quo y estoy consciente de tu pregunta, mi hermana. El pedir ayuda de las porciones más grandes del ser, las cuales pueden ser asociadas con el ser superior de la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu, es similar a la manera como un estudiante pide ayuda a un maestro para solucionar un problema de aritmética, de gramática, ortografía, etc. La necesidad de pedir ayuda es sentida por el alma de quien la pide, y el ser superior siente la petición de manera más clara que si la mente consciente estuviera percibiendo. Quiero hacer una pequeña aclaratoria en la traducción porque mientras la leo y comparo con lo de inglés, que invito a todo el mundo que tiene, aunque sea un nivel básico de inglés, que lo haga para ver las diferencias. Si la van a leer, por cierto, esta canalización la pueden encontrar en la descripción del video de YouTube. Así que si lo están escuchando en otra plataforma, tienen que ir al video de YouTube para poder accesar esta canalización. Y es que la manera como Quo está hablando aquí, solo para refinar un poco lo que ya leí, porque está bastante bien explícito, pero Quo está hablando de nuestra propia petición, ¿okay? A lo que nosotros llamamos nuestro ser. No se trata de otras entidades, sino nuestro propio ser, que es una extensión de nuestra mente consciente hacia las partes más profundas del ser. Y ahorita vamos a entrar en esa parte y por eso estoy enfatizando esto, porque se trata de una exploración de lo que es nuestro ser absoluto, que es cuando dicen el ser superior o la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu, para accesar esta información. Cómo pedimos ayuda a estas porciones más grandes de nosotros mismos, más profundas diría yo. Continúan y dicen: asimismo, si ustedes son capaces dentro de su mente consciente de utilizar el procedimiento meditativo a través del cual ustedes se ven a sí mismos como capaces de moverse entre estos niveles de la mente subconsciente para pedir asistencia al ser superior, entonces existe una mayor probabilidad de recibir la asistencia y de ser percibida por la mente subconsciente. Pero, si la mente consciente se encuentra en un nivel en el cual quiere contactar con el ser superior, siendo incapaz de penetrar profundamente la mente subconsciente, entonces recomendamos el estado meditativo, para que el nivel más bajo de la mente subconsciente pueda ver la parte del ser superior y así poder ser receptivo
a las palabras y pensamientos y con ellos asistir en la comunicación de cualquier entidad con la cual ustedes se quieran comunicar. Ok, esto está al nivel de Ra. Estoy seguro que fueron los de Ra quienes dieron esta información en la participación con Quo, ¿no? Hay 3 elementos importantes que analizar en este párrafo. El primero es lo que es la mente consciente. Segundo, la subconsciente. Tercero, la inconsciente. Y desafortunadamente en esta traducción, si puedo revisar, no tiene una muy buena explicación de lo que es. De hecho, voy a hacerlo mientras estoy. No existe esta parte en la traducción, desafortunadamente. Y me parece una parte crucial si lo leen, porque en la traducción se pierde lo que es la mente inconsciente y se traduce como subconsciente, pero hay 3 y la verdad es que no voy a tratar de hacer el paralelo aquí con el párrafo. Solamente voy a explicar lo siguiente, que es en esencia todo lo que se dice en este párrafo. Si nuestra capacidad mental está dentro de los límites para poder comunicarnos a esa parte inconsciente, la cual es la parte no manifestada del ser. Voy a explicar brevemente que la mente consciente es aquella con la que estamos conscientes de la realidad. Es la parte más superficial de nuestra percepción, de nuestra conciencia como seres humanos. La subconsciente contiene en esencia todo nuestro ser de manera automática. Es esa parte programada que nos lleva a tener acciones, reflexiones, a hablar un lenguaje, etc. Y la parte inconsciente es aquella que no está manifestada. Entonces, cuando lo vemos de esta manera y queremos acceder a una inteligencia mucho más profunda, no puede ser a través de la mente consciente. Tenemos que accesar a la parte subconsciente e inconsciente. Entonces, hay 2 maneras en las cuales ellos dicen aquí, si la mente consciente puede utilizar el procedimiento o proceso meditativo para poder accesar a las partes más profundas de la inconsciencia o la mente inconsciente, entonces esa manera de pedir asistencia al ser superior va a resultar, va a dar mejores resultados, mayor probabilidad de resultados. Sin embargo, si la mente consciente no está a ese nivel de poder contactar con las partes más profundas del inconsciente, entonces el estado meditativo o la meditación para poder penetrar esas partes más profundas del inconsciente y presentarlas al ser superior, entonces se hace es el mejor resultado que se puede hacer. Es difícil poder categorizar en qué parte estamos nosotros. Si tenemos una mente consciente que está involucrada en el inconsciente o el subconsciente, la mejor manera de percibir esto, a mi criterio, es qué tan fácil podemos rendir nuestro ser separado hacia lo que es la conciencia pura que somos, y de esa manera poder simplemente abrir ese canal de acceso a la comunicación con nuestro ser superior. Si no, entonces un estado meditativo común y corriente ayuda a que la mente se calme y podamos transmitir esta información de la manera más pura, sin tener que estar con la neurosis de la mente consciente. Pero en cualquier caso, lo mejor es el estado meditativo. Ellos continúan diciendo, para poder finalizar esta parte, dicen: las entidades con las cuales ustedes buscan establecer una comunicación, aquellas que son de naturaleza espiritual, son más conscientes de su intento de comunicarse si lo hacen a través del estado meditativo. El estado meditativo es aquel que llega a la creación entera de manera más rápida, en lugar que el ser intente de manera consciente enviar pensamientos a través de palabras o conceptos. La mente subconsciente, al ser combinada con el estado meditativo, es la combinación más efectiva para unir las cualidades del ser humano con aquellos elementos del ser superior y con ello establecer los elementos de la comunicación y hacerlos accesibles para aquellos con los cuales ustedes
se quieren comunicar. Entonces, un par de cosas que dicen aquí que son muy, muy importantes. Es que, primero, el estado meditativo es aquel que compartimos con todas las entidades del universo, incluyendo los animales aquí en la Tierra. Desde segunda densidad hasta sexta, vivos o muertos, entidades positivas o negativas. Todos estamos conectados a través de lo que es este estado meditativo. Lo pueden conocer como el silencio. Todos nosotros conocemos el silencio. O en palabras más sofisticadas, toda vibración depende de la quietud. Toda mente depende de la conciencia. Por eso el estado meditativo ayuda a establecer mayor comunicación porque hablamos básicamente en la misma frecuencia, el silencio. Ahora, por eso que el estado meditativo es el que ayuda a comunicarnos, ¿no? Dicen que la mente subconsciente, al ser combinada con el estado meditativo, es la combinación más efectiva para unir las cualidades del ser humano con aquellos elementos del ser superior y con ello establecer los elementos de la comunicación y hacerlos accesibles para aquellos con los cuales ustedes se quieran comunicar. Listo. En inglés dicen la mente inconsciente y no subconsciente en la combinación. Solo para ser bastante específicos, la mente inconsciente, al ser combinada con el estado meditativo, en pocas palabras, estar en estado meditativo sin ningún tipo de actividad mental, es lo que ayuda a la mayor comunicación. Porque comparte, como ya dije, eso que tenemos entre todos en el universo, el silencio, que es la vía, la autopista de información, es el silencio. Ahora, Katy continúa diciendo, si tiene otra pregunta, dice, sí, tengo otra pregunta. Me refería al estado meditativo, aunque no lo dije, y me doy cuenta de que puedo conectar con mi ser superior y con otros a través de dicho estado profundo. Y no es tanto un ejercicio de enviar información, sino un ejercicio de pedir y de recibir con la ayuda del ser superior. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente. Yo me he dado cuenta de que cuando hago esto con un deseo sincero por tener una comunicación positiva y útil, otros espíritus o almas siempre han estado abiertos a la comunicación. Y me pregunto si pudieras comentar acerca de esto. A mí me parece que es una reflexión de la unidad eterna, donde todas las puertas están abiertas y me parece extraordinario y bastante tranquilizador. Pero quisiera escuchar tu comentario al respecto. En esencia, la pregunta de Katy es como que, sí, en el estado meditativo me he dado cuenta de que hay otras entidades que quieren comunicarse. No es solamente mi ser superior, sino que entienden que hay una especie de comunicación abierta y quieren comunicarse, y que le parece fantástico esto. Quo dice, soy Quo y estoy consciente de tu pregunta, mi hermana. Las entidades con las cuales te quieres comunicar y que pertenecen al nivel espiritual no tienen el velo del olvido y se pueden comunicar contigo. Ellos saben que el propósito de la tercera densidad es la ilusión del servicio a los otros. Sin embargo, dicha comunicación puede ser percibida por el buscador consciente de la verdad. Es así como ustedes ofrecen servicio a las entidades que intentan comunicarse con ustedes, porque a través de dichas comunicaciones, las entidades aumentan el servicio, de tal manera que en su experiencia también están incrementando su polaridad al intentar comunicarse a través de ustedes con otra entidad, ya sea una persona que aman o un amigo. En esta acción, ustedes están ofreciendo a dichas entidades una forma de servicio pura, una oportunidad a través de la cual ellos están contentos de participar. Ya en muchas ocasiones no pueden hacerse entender claramente a otras personas sino a través de ustedes. Y es entonces cuando ustedes se convierten en intermediarios, tal como el ser superior, y establecen una comunicación que les permite la oportunidad de ser de servicio no solo a la otra entidad, a ustedes, sino también a sus seres amados, a quienes envían un mensaje a través de ustedes. Quiero hacer una pausa aquí porque este último párrafo tiene problemas de traducción y yo mismo al leerlo tiendo a confundirme porque estoy tratando de darle sentido. Pero vamos antes de que me termine de confundir yo, la pregunta de Katy de cómo estas entidades, por qué están abiertas, Quo la está
le está respondiendo al decir que hay un deseo enorme de servir, de ser de servicio, donde sea que estés en otra dimensión, estés en otra densidad, estés vivo o muerto. Ese deseo se potencia cada vez que se abre un canal para poder ser de servicio. Ustedes lo pueden ver cada vez que alguien les pide información de algo que ustedes son apasionados y pueden sentir esa necesidad de querer ser de servicio a la otra persona, ¿no? Entonces lo mismo está ocurriendo a través de estas entidades que son canales que se están prestando como canal para el servicio de otra entidad que no está encarnada, una persona fallecida, por ejemplo, hacia alguien que es querido, a un amigo o a un familiar. Y encuentra, por supuesto, una capacidad de poder ser de servicio, la entidad que no está encarnada, hacia el otro de esta manera. Entonces, eso en esencia todo lo que están diciendo. Y lo hacen a través de lo que pudiera ser, en inglés, puedo entender por qué este párrafo, este último que leí, se puede traducir de manera dificultosa. Tengo que mencionar que todas estas traducciones, hasta donde yo tengo entendimiento, se han hecho con traductores automáticos, los cuales hacen el mejor esfuerzo, pero crean estos problemas en traducción, desafortunadamente. Se requiere una lectura humana para poder discernir estos errores. Y no existe todavía este equipo especializado. Aunque si están interesados, por supuesto, contáctenme, porque esto es un esfuerzo que se está haciendo. Ok, para continuar, lo último que dijeron fue: esta es una fuente de alegría bastante importante para estas entidades, y este sentimiento de alegría, el que se encuentra presente en el proceso entero, y la persona que ha perdido la comunicación y con su asistencia personal puede abrir el corazón de manera que la recepción de la palabra será mejorada para representar más que las palabras y convertirse en sentimientos y en imágenes que acompañan la comunicación de una manera sensorial. Ciertamente, esto es, como ya dije, una apertura, un canal de servicio que sirve para varias entidades, ¿no? Para aquella que quiere y desea comunicarse, y para la otra que está en el proceso de canalizar, y para la otra también que está recibiendo la información. Así que digamos que es un servicio bastante puro el que se puede crear de esta manera. Katy tiene una última pregunta que voy a cubrir antes de terminar este episodio. Y dice: gracias, Quo. Solo una más en relación a lo que estamos hablando. ¿Acaso muchos de nosotros nos movemos hacia este tipo de comunicación en el cual nos conectamos con seres de niveles superiores en la medida en que nos movemos hacia la cuarta densidad? ¿Y acaso esto ayudará a hacer que el velo se mueva más delgado? Se vuelva más delgado. Con más comunicación y más apertura hay más conocimiento. ¿Es este supuesto correcto? En la misma lectura mía pueden ver que la traducción, al menos yo no la puedo entender en español correctamente. Pero sé que la pregunta de esto es que conforme vamos moviéndonos hacia la cuarta densidad, ¿sí? Voy a reformular la pregunta yo. Conforme nos vamos moviendo más hacia la cuarta densidad, existe un mayor adelgazamiento de este velo que hace que nos podamos comunicar mejor con, digamos, estas entidades, y que hay una mayor comunicación. Se abre mucho más esta posibilidad de poder ser de servicio a través de esto. Quo dice: soy Quo y estoy consciente de tu pregunta, mi hermana. En general, podemos decir que estamos de acuerdo con esa perspectiva. El velo del olvido, en general, como has mencionado, está comenzando a ser más y más delgado y menos capaz de restringir la visión de aquellos que buscan conscientemente penetrarlo por una u otra razón. Muchos seres espirituales dentro de su corazón y sus almas sienten un gran deseo de moverse hacia la unidad con todas las entidades y con el Creador único infinito, que está dentro de todo lo que es. Este gran deseo puede hacer que el velo se haga más delgado para la entidad. Es la determinación y la perseverancia espiritual
las que logran que el buscador de la verdad pueda ver por primera vez más allá del velo, por primera vez la visión de la unidad que le espera al otro lado del velo del olvido. Entonces hay dos cosas aquí que mencionar que Quo dice, que lo primero es que en general sí es cierto que el velo del olvido se está adelgazando cada vez más y puede restringir menos la visión de nosotros para lo que estamos buscando. Sin embargo, tenemos que estar buscando, tenemos que vertir nuestra intención y nuestra búsqueda hacia esa penetración del velo. Por eso es que dice que este gran deseo puede hacer que el velo se haga más delgado para la entidad. Un gran deseo de querer ver, de querer ser más uno con el todo, con todos. Entonces, las limitaciones que nosotros nos ponemos de algunos grupos, personas o planetas o incluso los mismos seres de Orión, todas estas divisiones que tenemos nos opacan cada vez más el velo o nos limitan. Mientras más podamos ver este universo como uno, menor es el velo. Y en esencia lo que ocurre es que nosotros en nuestra vida cotidiana no tenemos que recurrir a prácticas espirituales ni actividades de ningún tipo, sino que queremos verlo en todo. Estamos dispuestos a verlo en todo. Y ciertamente el velo del olvido como que no existiera. Y si existe algún tipo de limitación es simplemente la limitación de nuestro cerebro en nuestra actividad cotidiana, lo cual es un regalo divino. El hecho de que nosotros podamos estar en un cuerpo separados, aparentemente separados, es un regalo divino que tiene que apreciarse. Hay mucho que decir de esto. Y la verdad es que mi conclusión de toda esta discusión sobre comunicación con otras entidades, con el resto, todo esto es fascinante para nosotros explorar, pero la realización máxima es encontrar al universo dentro de ti mismo proyectado a través de tus ojos, a diario, que no existe una división entre aquello que quiero y lo que no quiero, entre lo que soy y lo que no soy, que se una en esencia tu experiencia de vida con todo lo que es, sin necesidad de buscar más. Es lo que yo llamo el fin de la búsqueda, porque como todos buscadores queremos encontrar lo que estamos buscando, y el fin de la búsqueda es lo que, una vez obtenido, nos hace vivir la realidad desde esta sensación de unidad y de completa aceptación. Así que con esto llego al final de lo que es este episodio. Espero que les haya sido útil, o que al menos les haya entretenido lo suficiente, que les haya inspirado un poco a su propia búsqueda. Recuerden, meditación es lo que siempre se promueve en esto. Y sin más nada que decir, simplemente les agradezco por haber estado aquí escuchando esto. No tengo más nada que decir, si no ya sabes, se te quiere mucho y no será sino hasta la próxima.